Canal, or they would intervene to enforce compliance. Egypt was effectively being told to abandon the Sinai and the canal. Israel accepted the terms. Nasser refused. So on the 31st of October, British and French aircraft, taking off from carriers in the Mediterranean and bases in Cyprus and Malta, began bombing Egyptian airfields, air defenses and infrastructure. But not all was as it seemed. Israeli Prime Minister David Ben-Gurion had been considering an attack on Egypt for many months. He was encouraged by Moshe Dayan, the hawkish commander of Israel's armed forces. Nasser, like all leaders of Arab states, did not view the new Jewish state as legitimate. Now receiving modern weapons from Czechoslovakia, he was seen as a potential threat to Israel's survival. They were also determined to end Egypt's blockade of the Straits of Tiran, which prevented Israeli access to the Red Sea and limited opportunities for trade. France wanted to ally with the Israelis to get rid of Nasser, but British Prime Minister Sir Anthony Eden was anxious about being seen as the aggressor. Bien, el ataque franco-británico, ¿no?, organizado desde el mar Mediterráneo con portaaviones, etcétera, etcétera, ¿fue exitoso o no? Profe, ¿puede ser que esta guerra también haya tenido un trasfondo de la Guerra Fría? Claro que sí, de ley. Veamos este fragmento. After a week of bombing, with Israeli troops winning the battle in Sinai, British and French paratroopers were dropped onto targets around. Según el mapa, ¿quién está retrocediendo? Los egipcios palestinos. Los egipcios, ¿no? Ustedes ven, la frontera egipcia está aquí. Pero Israel, claro, utilizando la mejor tecnología que tenía, logra una guerra en la que duplica el tamaño de su país, ¿no? Invade este pedacito triangular invertido llamado la península del Sinaí. Los egipcios se ven obligados a retroceder, ¿no? El ataque de los tres países, Francia, Gran Bretaña e Israel, contra un solo país, ¿no? Entonces los egipcios se retiran, ¿no? Y pierden la guerra, pierden, ¿no? Entonces, Port Said and Port Fuad at the mouth of the Suez Canal. Once on the ground, they quickly seized Egyptian airfields and key infrastructure. Entonces bombardean puntos clave, ocupan lugares estratégicos, ¿no? Vemos por Set y por Fuad, ¿no? Que es la salida al canal ya al Mediterráneo, ¿no? Egipto completamente es derrotado, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Los egipcios piden ayuda a los soviéticos. Por supuesto, los soviéticos desde antes ya estaban ayudando a los egipcios. Su país aliado, Checoslovaquia, ¿no?, parte de la esfera soviética, le vende armas a Egipto, ¿no? Pero ni aún así, ni con esas armas pueden los egipcios vencer, pues son 3 contra 1. ¿Alguien quiere decir algo? Adelante. Pero no que desde el principio de la Liga Árabe apoyó a los egipcios. ¿Perdón? Pero no que desde un principio todo lo que es la Liga Árabe apoyó a lo que es Egipto. Sí,
correcto, todos los países árabes se unieron en la guerra en contra de Israel, ¿ya? Pero la tecnología de los árabes era inferior a la israelí, ¿ya? Acuérdense que a los árabes casi nadie les apoyaba, mientras que los israelíes tienen casi todo el apoyo de los Estados Unidos, ¿ya? En este escenario, la Unión Soviética creyó que los estadounidenses, al darle la espalda a los árabes, los soviéticos creyeron que iban a lograr la alianza de toda esa región, ¿no? Para la causa comunista, ¿no? Pero no fue así tampoco, ¿ya? Bien, este problema, ¿no?, llega a las Naciones Unidas, ¿no? Ya la creada Naciones Unidas, ¿no? Condemnation. A typically animated Soviet premier, Nikita Khrushchev, even threatened to fire rockets at Paris and London. Entonces ahí vemos ¿a quién vemos ahí? A Nikita Khrushchev. Sí, pero ¿quién era él? El presidente, o por así decirlo, de la Unión Soviética. Claro, ¿no? El líder de la Unión Soviética, ¿no? En plena sesión de la Asamblea de la ONU, ¿no? Amenazando a París y a Londres con las armas atómicas, ¿no? Y claro, ¿no? La Unión Soviética sí tenía, sus cohetes tenían la capacidad para llegar a esos sitios, a esas ciudades, ¿no? Entonces estaba claro, los franco-británicos lograron la victoria militar, pero eso causó que la Unión Soviética los amenazara, ¿no?, con utilizar la fuerza. ¿Okay? President Eisenhower thought the invasion had no moral or legal justification, and he was furious with his British ally for going behind his back. The British and French governments delivered a 12-hour ultimatum to Israel and Egypt, now followed up by armed attack against Egypt. The United States was not consulted in any way about any phase of these actions, nor were we informed of them in advance. As it is the matter. Bien, pregunto yo, ¿qué pasó ahí? Mientras los soviéticos amenazaron a Londres y a París con utilizar sus armas nucleares, ¿qué hizo los Estados Unidos? Defenderse para que ellos no, para que los soviéticos también no los atacaran a los Estados Unidos. No exactamente. O sea, quitaron el... Adelante, adelante. O sea, los estadounidenses dijeron que no sabían nada de estos ataques, ni que los franceses y británicos en especial les avisaron que iban a hacer esto, por lo cual actuaron en sus espaldas. Correcto. Los soviéticos, por un lado, no apoyaron, incluso amenazaron a estas viejas potencias con sus armas. Y por otro lado, los americanos tampoco estaban de acuerdo con lo que habían hecho los franco-británicos, ¿no? Incluso ahí está Eisenhower en la televisión nacional, haciendo una cadena nacional, reclamando porque ni siquiera había sido consultado, ¿no? O sea, quiere decir, ustedes hacen la guerra en el Medio Oriente y a mí ni siquiera me informan, ¿ya? Como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Europa se va a la guerra y después le andan pidiendo ayuda a los Estados Unidos para que les saquen del apuro. Entonces, si al rato van a hacer una guerra en la que tarde o temprano van a pedir mi ayuda, por favor avisen, ¿no? Avísenme que van a hacer la guerra, ¿no? Ese es el reclamo de Eisenhower. ¿Algún comentario de alguien? Profe, pero no que Estados Unidos apoyaba a los israelíes, entonces se supone que sabía, o no sé, al menos tuvo algo que ver con la invasión de los israelíes porque ellos les suministraban armas y todo eso, y su apoyo. Gracias, Marcos, por el comentario. Sí, a ver, pero hay algunas formas de apoyo. Apoyar a Israel no significa apoyarlo en esta causa.
el apoyo de los Estados Unidos a Israel ha sido, en algunos casos, el apoyo a la existencia de ese país, ¿no? Ese país debe de existir, ¿ya? Pero el que apoye la existencia de ese país no significa que apoye también el ataque de ese país a Egipto, ¿ya? Por ejemplo, se puede apoyar a una persona, ¿no? O algún país, algún gobierno, pero no necesariamente significa que te apoye al 100%. Te apoyo en esto, sí, pero en esto no. Entonces, Estados Unidos sí apoyaba y por eso les suministraba tecnología a Israel, ¿no? Asesores, etcétera, etcétera, para que Israel, a pesar de todo, siga existiendo, porque su existencia era muy frágil. La existencia de Israel era negada por otros países, ¿no? Todos sus vecinos condenaban la existencia de Israel y que era un país que tiene que desaparecer. Entonces, contra todo eso, Estados Unidos sí los apoyaba. En lo que no apoyaba era en la guerra orquestada junto con los franco-británicos para apoderarse del canal de Suez. En eso sí que no les apoyaba. Entonces, ahí sale. Pero buen punto, quien había mencionado esto, Marcos Pérez. Sí, profe. Correcto. Entonces, como ustedes ya vieron esto, ¿qué pasa después? Se desemboca en la guerra de los 6 días. Las acciones militares que ustedes vieron en este mapa acá fue la guerra del Sinaí. La guerra de los 6 días fue después, en los años 60, ¿no? A veces, por eso hay que entenderlo de una forma panorámica, porque ocurrieron un sinnúmero de guerras, pero si nos vamos a meter en cada una de las guerras, vamos a salir más confundidos, ¿no? Generalmente en todas las guerras, ¿no? La guerra de los 6 días, la guerra del Sinaí, la guerra del Yom Kippur, etcétera, etcétera, han sido entre los países árabes que ustedes ven aquí, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, contra Israel. Y en todas Israel ha ganado. ¿Ya? Ese es como que el patrón general, ¿no? En todas estas guerras árabes, israelíes, son todos contra Israel, pero Israel siempre ha salido victorioso. En el contexto de esta crisis, que es la crisis de Suez, precisamente en la de Suez, intervienen pues los franco-británicos junto con los israelíes en contra de Egipto. Alguien que pueda explicar por qué los Estados Unidos no apoyaron la postura franco-británica. Profe, yo podría explicar, era porque el presidente se encontraba en elecciones y esto le haría una mala campaña en cuanto a su reelección. Correcto, perfecto. Eisenhower fue un general de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando el presidente era Franklin Roosevelt y Harry Truman, ¿no? Y él ya sabía que una guerra, el estar involucrado en una guerra no trae el apoyo de toda la población. No todos dicen, ay, sí, vamos a la guerra. No, siempre va a haber gente que se va a apoyar, que no va a apoyar, y porque en toda guerra siempre van a haber muertos, ¿no? Entonces, o sea, él sabía de eso, estaba en campaña, como tú dices, para la reelección y necesitaba el apoyo contundente de todos, no necesitaba ningún pretexto o ninguna excusa para que la gente diga no hay que apoyar a Eisenhower, ¿no? Entonces, esa era una parte, ¿no? Estaba en campaña por la reelección y no quería saber que Estados Unidos esté involucrado en ninguna guerra, ¿ya? ¿Qué más? ¿Por qué los Estados Unidos no apoyó la postura franco-británica de controlar Suez? Porque si ellos hubieran apoyado más esa causa, hubiera sido como que inminentemente la Unión Soviética apoya más a la Liga Árabe, desembocándose en como que un conflicto más fuerte, se podría decir. Perfecto, ¿no? Ese era el otro. Fíjense, un motivo era interno, ¿no? Tener el apoyo de toda la población para la reelección, y otro motivo era externo. Eisenhower reflexionó y pensó, si nosotros apoyamos a Israel y a los franco-británicos, todo el mundo árabe, todos los países árabes se van a volcar
a buscar el apoyo de la Unión Soviética. Todos estos de aquí, Líbano, Siria, Jordania, Irak, Arabia Saudita, Egipto, todos van a buscar el apoyo soviético. Entonces Eisenhower dijo, no, debemos mostrar una postura neutral, ¿no? Y darle la razón a quien tiene la razón. En esta ocasión era Egipto, ¿no? Que había sido atacado por 3 países para arrebatarles el canal, que al fin de cuentas les pertenecía a ellos, ¿ya? Correcto. Entonces, por ese otro Profe, motivo... una Sí, pregunta. adelante. Sí. Para todo esto de la guerra del Sinaí, Egipto seguía teniendo su colonia en Argelia. Eran los franceses los que tenían la colonia en Argelia. Ujú. Entonces, Francia ¿por qué no todavía tenía atacaron, el control de Argelia. entonces, ¿por qué no atacaron por Argelia en vez de ir directo por el canal y así invadir todo Egipto? No, porque entre Argelia y Egipto hay otro país llamado Libia. No, no es que no comparten frontera. Está Argelia, luego sigue Libia y luego sigue Egipto. Entonces hubieran tenido que pasar por Libia. Entonces, no hubiera sido... Y atravesar el desierto del Sahara es difícil, no es algo así fácil. Más fácil, no, la opción militar más fácil es enviar aviones desde portaaviones, ¿no? Es la opción, no más fácil, pero es la opción que menos cantidad de recursos demandaría, ¿no? Que una marcha por el desierto o por la tierra, ¿no? Entonces, los aviones son más rápidos, son difíciles de detectar, ¿no? Las fuerzas militares egipcias no tenían la capacidad de lograr derribar los aviones supersónicos de Gran Bretaña y Francia, entonces eso. ¿Ya? Y bien, entonces ahí termina esta situación, ¿no? Esta frase célebre, ¿alguien la puede traducir, por favor? ¿Sí? ¿Logramos alguna traducción? Un acto de desastrosa locura en las cuales trágicas consecuencias nos arrepentiremos por años. Por supuesto, ¿no? Entonces, un acto, ¿no? De desastrosas consecuencias. ¿A qué acto se refería? A una guerra, supongo. Claro, pero ¿a cuál? A la guerra del Sinaí. A la guerra del Sinaí, ¿no? Entonces ya estaban los analistas, ¿no? Los políticos, como Hugh Gaskell, ya estaban visualizando cuál iba a ser el futuro después de esto, ¿no? Y consideraba que esta decisión de atacar a Egipto, ¿no? Que aparentemente iba a ser una victoria fácil, ¿no? Traería más bien, por el contrario, unas consecuencias desastrosas para la posición mundial del Imperio Británico y de la República Francesa, ¿no? Veamos estas consecuencias ya en la parte final. Eden's career and health were ruined. He resigned, but not before lying to Parliament about his knowledge of the secret deal with Israel. I wish my successor all good fortune. And Godspeed to you all. Goodbye. Thank you very much. President Nasser, feted as the hero of the Arab world for having stood up to European imperialists, had in reality been saved by US and UN intervention. But his modernizing reforms, championing of the Arab cause, and opposition to foreign intervention mean his memory is still revered by Arabs across the Middle East. The impact of the Suez Crisis on America was perhaps the most far-reaching. The
collapse of British and French prestige amongst Arab nations meant the US would now take the lead in countering Soviet expansion in the Middle East and securing the West's oil supplies. The Suez Crisis would accelerate US involvement in this volatile region. The consequences would stretch well into the 21st century. Has given an added sense of urgency to their mission. Bien, consecuencias. De que los gobiernos franceses y de Gran Bretaña tuvieran esa mala fama en todo lo que es Oriente. Ya, pero ¿qué significó? Siempre tuvieron esa mala fama porque estuvieron ahí metidos en la vida del Medio Oriente después de la caída del Imperio Otomano. Pero ¿qué significó? En resumidas cuentas, Nasser se hace dueño del canal, los franco-británicos con ayuda de Israel tratan de recuperarlo, no logran el apoyo de los soviéticos ni de los americanos, entonces los franco-británicos e Israel se ven obligados a retirarse de Egipto. Y claro, Egipto gana el control del canal de Suez. O sea, a pesar de haber perdido la guerra, Nasser gana Suez, ¿no? Eso es lo que pasa en la crisis de Suez. Pero al futuro, ¿cómo se proyecta en el futuro, en el presente, este suceso? ¿Cuáles son las consecuencias de esto que ocurrió? Que actualmente siempre hay guerras entre estos países, como disputas políticas. No exactamente, no. Hay que ser más precisos. ¿Cómo eran las cosas antes y después de Suez? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia aquí? Que, por ejemplo, se genera un poco de desconfianza hacia Estados Unidos. Ya, por un lado, ¿no? Y ya, que por eso Francia, después de ese suceso, ya como que deja de estar en la OTAN. Correcto. Ese es un buen punto. Ya. Los franco-británicos dijeron, bueno, los estadounidenses no son aliados del que podemos confiar al 100%. En esta ocasión no nos apoyaron. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más cambió después de Suez? Los países árabes tenían más control sobre el petróleo y se fundó luego la OPEP, entonces tenían más control sobre esos países occidentales, lo que luego desembocó en el conflicto no recuerdo el nombre, pero el embargo de petróleo. Ya, y la eso crisis del va a petróleo. pasar más después, correcto, ¿no? Pero va a haber, por otro lado, ¿no? Las viejas potencias ya no van a confiar al 100% en Estados Unidos, por un lado. Por otro lado, los países árabes van a tener una mayor libertad de elegir con quién aliarse. Fíjense cómo Nasser estaba jugando, ¿no?, a las alianzas. Por un momento se había aparentemente aliado con los Estados Unidos. Cuando ya Estados Unidos ya se enteró que los Estados Unidos no le iban a dar plata para comprar armas, luego se alió con la Unión Soviética y así jugaban, ¿no? No estaban los países árabes ni de un lado ni del otro. Por eso algunos países árabes, de la mano con Nasser, van a formar parte de la tercera vía, ¿no? Este llamado tercer mundo, que no pertenecía ni al mundo comunista ni al mundo capitalista, ¿no? Y ahí vemos a Nasser, por ejemplo, aquí recordando esta presentación. Nasser es uno de los precursores del movimiento de países no alineados, ¿no? Junto con Nehru, Nkrumah, Ali Jinnah, Kenyatta, ¿no?
que no van a estar aliados ni a uno ni a otro, ¿no? Más bien van a querer aprovecharse de cada uno de los dos bandos, ¿no? Eso es por otro lado, ¿no? Sobre la independencia de los países árabes y de no pertenecer a este juego, ¿no? Ni aquí ni acá. ¿Qué más? ¿Qué más como consecuencia? Las Profe, relaciones. Adelante. Podría ser que Estados Unidos ahora como que ya lidera el cargo de hacer que la influencia de la Unión Soviética en Medio Occidente como que se anule. Ya, eso por un lado, pero falta complementar. ¿Cómo te llamas? Cintia Guerra. ¿Cómo? Cintia Guerra. Gracias, Cintia. Sí, está bien, pero falta un pequeño y cerramos el círculo de la idea. Profe, ¿podría ser que los soviéticos tenían un poco más asegurado todas estas reservas de petróleo del Medio Oriente? No, simplemente los soviéticos querían ganarse esta región por conveniencia, no porque les falte el petróleo. La Unión Soviética siempre ha tenido petróleo de sobra. La Unión Soviética no está dentro del espacio de países a los cuales les hace falta petróleo. Más bien a la Unión Soviética les sobra petróleo y más bien ellos exportan petróleo. ¿Ya? Así que no va por ese lado. Pero falta como que la cereza del pastel, falta lo último. ¿Que se asegura el petróleo para Occidente? Por un lado, pero bueno, ¿quién habló? Cintia Guerra. Cintia Guerra, gracias. Ya. El comentario final, ¿no? La cereza del pastel lo ha colocado Sofía, ¿no? En el chat, ¿no? Y ahí me lo ha enviado en privado, pero lo voy a mencionar, ¿no? ¿Qué significa Suez en el siglo XX para las potencias europeas? Significa el hundimiento total de su papel en el mundo como las grandes potencias. Claro, siguen siendo potencias, pero a raíz de Suez, lo que quisieron hacer los franco-británicos no tuvo éxito, ¿no? Ellos querían una victoria militar que les colocara todavía como las potencias, que pueden intervenir en cualquier parte del mundo y salir victoriosas. Lo que hizo Suez fue sepultar esos anhelos de creer que todavía eran las potencias, ¿no? Y de que todavía podían manipular los otros países. Bueno, todavía lo hacen, pero no de forma así tan frontal y contundente de las armas, ¿no? Ahora lo hacen por medios económicos, ¿no? Pero este punto, eso es un punto de quiebre porque las antiguas potencias europeas son echadas a un lado, ¿no? Váyanse por ahí, y quienes llegan a tomar el control total son la Unión Soviética y los Estados Unidos. Prácticamente no se puede hacer ni una guerra sin tener el permiso de ellos, ¿ya? Ahora los europeos se dieron cuenta que ellos ya estaban en segundo lugar y que ahora el control de los asuntos mundiales debía pasar por las decisiones de la Unión Soviética y los estadounidenses, ¿no? Claro, ¿no? Los británicos y los franceses sin armas nucleares, ¿no? No pudieron hacer nada frente a las amenazas del presidente soviético de que iba a lanzar sus bombas sobre Londres y París. Y por el otro lado, los estadounidenses reclamando, a mí ni siquiera me han consultado, ustedes hacen la guerra y ni siquiera me dicen nada a mí. No, retírense, ¿no? Dejen a Egipto en paz. Entonces, los franco-británicos se vieron superados por unos nuevos protagonistas, quienes serían las nuevas superpotencias en lo que resta del siglo XX, y que todavía lo son ahora, ¿no? Y vemos ese cambio de que en la zona del Medio Oriente, después de haber estado controlada por el Imperio Otomano, luego por los franceses y los británicos, ahora, ¿cuáles son los países que intervienen más en los asuntos del Medio Oriente? Los Estados Unidos y la Unión, y bueno, y ahora Rusia, pues bueno, y la Unión Soviética ya cayó,
pero su estado heredero es la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el mejor aliado de los soviéticos en el Medio Oriente son Siria e Irán, ¿no? Y los mejores aliados de los estadounidenses en el Medio Oriente son Arabia Saudita e Israel. La región que alguna vez estuvo controlada por los franco-británicos ahora se encuentra bajo la influencia de estas dos superpotencias, los estadounidenses y los rusos. Eso es lo que cambió Suez, ¿ya? Hizo que las viejas potencias se hundieran y permitió la aparición de las nuevas superpotencias, ¿ya? Eso. Preguntas, comentarios hasta aquí. Profe, aquí también algo que se dio fue, sobre todo con la desaparición por todos estos eventos de que dejaron de ser tan potencias y ya no son superpotencias, y por lo que se separó la Unión Soviética es por lo que se da el desaparecimiento del segundo mundo, que era para todos estos países comunistas y así, y ahí se da completamente su desaparición. Sí, como bloque ideológico desaparece, pero la Unión Soviética, pero Rusia todavía permanece como una potencia, ¿no? El país, la Unión Soviética, colapsó, pero ese centro, esa parte del mundo como centro de poder, todavía permanece, ¿ya? Bueno, aquí tenemos, entramos, ¿no?, al conflicto árabe-israelí, que es desde el 48, ¿no?, inicia desde la creación del Estado de Israel hasta la actualidad. Ustedes vieron ya hace un poco unas noticias que la semana pasada se estaban lanzando bombas desde la Franja de Gaza, que es lo que ustedes ven aquí, ¿no?, contra Israel, ¿no?, y del Israel hacia Gaza, ¿no? Esto fue noticia la semana pasada. Y ahora último hubo una tregua, ¿no? Pero aquí están las guerras de las que hablaba Iván, ¿no? Ha habido algunas guerras. La guerra del Sinaí, que fue la crisis de Suez, que ya vimos, la guerra de los 6 días, la del Yom Kippur, la crisis del petróleo, que luego mencionaba, creo que Marcos Pérez, y este conflicto dura hasta la actualidad, ¿no? Esto ustedes van a seguir viendo los titulares en los periódicos, en internet, en las noticias, etcétera, etcétera, de que la región todavía está en guerra, ¿ya? Ok, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que pueden encontrar en estos mapas? ¿Qué es lo que ustedes pueden visualizar aquí? ¿Ya? Un avance judío-israelí en tierras palestinas y árabes. Correcto. Cuando cuando las Naciones Unidas crearon el Estado de Israel, se suponía que la parte verde iba a ser para los palestinos. Ustedes ven, ¿no? Aquí está, ¿no?, los alrededores de Jerusalén, la Franja de Gaza, ¿no?, etcétera, etcétera. Mientras que para los israelíes está lo que ven aquí, ¿no?, la parte que está en color melón o crema, ¿ya? Y Jerusalén iba a quedar como una zona para ninguno, una ciudad internacional en la que se supone debían de vivir en paz árabes e israelíes, ¿no?, palestinos e israelíes, ¿ya? Pero no fue así. Después de las guerras, lo que ha hecho Israel ha sido incrementar su tamaño, y ustedes ven aquí, por ejemplo, la tradicional capital de Israel ha sido la ciudad de Tel Aviv, ¿no? Pero justamente hace, creo que unos 2 años, durante la administración de Donald Trump, Israel decidió cambiar su capital con el apoyo de los Estados Unidos a la ciudad de Jerusalén, que se suponía era la ciudad internacional, que no le pertenecía a nadie, y que se suponía que era la tradicional capital del Estado palestino, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Israel? Cambiar su capital de Tel Aviv a Jerusalén, violentando el mandato de las Naciones Unidas. Entonces vemos que en cada guerra, claro, guerras ocasionadas por los árabes, pero cuyos resultados han sido las victorias de los israelíes. En este escenario, Israel ha aprovechado cada guerra para ir aumentando su tamaño, ¿no? Como siempre, perdieron los árabes, y por ende, los israelíes han seguido conquistando más territorio,
¿no? Ya, y se ve, ¿no?, que la parte de los palestinos ya ha sido reducida a la Franja de Gaza, ¿no?, y a la Cisjordania, que es la parte de aquí. ¿Sí ven? Ya no existe esta parte de acá, ya no existe la parte de acá, ¿no? Entonces vemos cómo Israel ha ido incrementando su tamaño y los palestinos han retrocedido, ¿no? Y vemos que es un problema que todavía no se resuelve, ¿no? Aquí está representado, ¿no?, cuando Israel conquistó el Sinaí nuevamente en la guerra de los 6 días. Bien, está ahí. Entonces, eso va a traer una crisis, ¿no?, los países árabes, para tratar de forzar a los europeos y a los americanos a que modere las acciones de Israel. Han tratado de utilizar el petróleo como medida de presión. Adelante, Javi. Solo un par de comentarios nada más para sumar el hecho de la mano de Estados Unidos, ¿no? El presidente Trump dio alrededor de 36 mil millones de dólares para ayuda de Israel, para protegerlo de los ataques. Y hace unos días atrás, Joe Biden acaba de decirles que no se preocupen, que van a regenerar el escudo que tienen de protección, ¿no?, que es 90% certero en cuanto a los misiles que pueden llegar o enviarles, ¿no? Entonces, les va a ayudar. Estados Unidos les ha regalado literalmente alrededor de 200 mil millones de dólares para 168 mil, me parece que son, para todos estos procesos, ¿no? Entonces, eso también tiene una lectura respecto de los intereses que tiene por ahí los Estados Unidos, ¿no? Porque obviamente nadie regala miles de millones de dólares gratis, ¿no? Solo porque les gusta ir de camping o porque les gusta el terreno que está muy bonito, ¿no? Entonces, sí, son cosas que hay por ahí que uno va escuchando, son las noticias, ¿no? Y claro, como se escuchaba justo la semana anterior a los embajadores, bueno, justo de Israel y de Palestina, ¿no? Y cada uno se acusaba cosas. Llevan 73 años en lo mismo, ¿no? E incluso, solo un último detalle, para que investiguen, ¿no? Siempre hay ese tipo de preguntas. Uy, entonces ahora sí se va a desatar la guerra mundial y van a empezar todos los países árabes, no sé qué. Bueno, ustedes pueden ver en la historia que cada uno se ha dado un martillazo y siempre ha estado ganando por Israel, pero llevan muchos años en lo mismo, ¿no? Entonces, por ahí no va la cosa, ¿no? Son cosas distintas. El rato que a Israel se le ocurra hacer otras cosas, como por ejemplo, y esto les dejo para que investiguen, ya saben que me gusta que pincharles ahí y que se pongan a buscar, pero ojalá busquen bien, ¿no? El hecho es que el que tiene las llaves de la paz de todo el sector se llama Siria. Y lean la Biblia algo sobre Damasco, ¿no? Y ahí no se dejen inquietar por cosas que uno escucha que meten un montón de cosas, ¿no? Aparece cualquier experto por ahí hablando de tonterías. Entonces, más bien, pues bueno, ¿no?, ver la injusticia que se comete, ¿no? Eso sí, no se respetan los tratados internacionales. Pues bueno, no se respetan porque quienes los hacen son los que los deshacen. Esas son cosas muy, sí, muy raras, ¿no? Sí. Bueno, solo un detalle más. Por ejemplo, Estados Unidos dice que no se deben imprimir billetes en el resto del mundo, ¿no? Para la economía, deben sustentarlas con oro físico. Pero Estados Unidos hace todo lo contrario, ¿no? Porque es la única manera de mantener la economía, el estatus, perdón, que tienen los Estados Unidos. Entonces siempre hay cositas que se van cocinando, ¿no? La pregunta del millón es esta: ¿por qué Estados Unidos está tan interesado en sostener Israel, ¿no? En el fondo, ¿por qué se le ocurrió a Donald Trump ir y firmar y reconocer que Jerusalén es la capital de Israel? O sea, ¿qué les interesa tanto, no? Sí. En fin, solo detallitos. Gracias, Dani. Solo
Hay unas preguntas en el chat que veía ahí. Gracias Javi por el comentario. Ok. Bien, tengo esta parte, les voy a compartir, como les digo, oye, fue noticia hasta la semana pasada, ¿no? Porque ahora último hubo una tregua y no es que son problemas nuevos, si ustedes se dan cuenta, claro, son del siglo XX, son nuevos, pero para ustedes no es que esto ocurrió de la noche a la mañana, ¿no? Lleva arrastrándose algunas décadas. Por ejemplo, esta es una imagen, ¿no? Aquí está, que fue publicada, fíjense, el 14 de mayo. Del lado, que ustedes ven este lado, ¿no? Son los misiles de este grupo Hamas, ¿no? Que están lanzando contra Israel. Y del lado de acá, aunque se ven desordenados, ¿no? Se ven como que si van perdidos por el aire, están los misiles del domo de hierro, ¿no? Como decía Javi, el escudo protector de Israel. Aunque estos misiles se ven desordenados, lo que hacen es salir al rastreo y para interceptar a los misiles de los enemigos, ¿no? Entonces, este es el escudo que protege a Israel frente a los ataques terroristas, ¿no? Entonces, para que puedan apreciar lo que ocurrió las semanas anteriores. Sí, Dani, me acordaba de algo escuchando esto de las noticias, ¿no? Había unos periodistas ahí, perdona, se me va a olvidar, y es interesante cómo vive la región ahí, ¿no? Por ejemplo, les preguntaban, bueno, y cuando suenan las sirenas y eso, ¿y cómo hace ahí la población de Israel? Entonces era justo eran periodistas argentinos, les estaba escuchando. Y bueno, la población de Israel está más acostumbrada a eso, ¿no? Decía, pero ellos en cambio se asustan mucho. De todos modos, dice, si vives en el sector sur, tienes 15 segundos para llegar al refugio. Si vives en nuestros sectores, más hacia el norte, pues tienes hasta 90 segundos. Y claro, hay algunos lugares, condominios o casas en los que tienen sus propios refugios, pero hay otros que no los tienen y tienen que correr a los refugios que tiene el gobierno. Pero además de eso les hicieron una pregunta, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué pasa con los estudiantes, con los niños, con los jóvenes en las escuelas, en los colegios? ¿Qué hacen? Dice, no, eso no hay ningún problema. Los colegios y las escuelas prácticamente todas son refugios, ¿no? Sí, están construidos de esa manera. Son refugios, no tienen que moverse de su lugar. Entonces, claro, es otro nivel, ¿no? Sí. Aquí, bajo la cama y eso, que aguante. Pero claro, ese es otro nivel, ¿no? Es gente que, fíjense que de gente que ha vivido ahí, alguna vez conversaba con alguien y me decía que las zonas más peligrosas de Israel en cuanto a ataques o cosas de estas del grupo Hamas o de otros, son las, en cuanto para adquirir bienes raíces, es decir, comprarse una casa o cosas de esas por el estilo, son las que más cuestan. ¿Por qué? Porque son las más seguras. ¿Por qué? Porque son las más defendidas con el escudo de hierro, ¿no? Entonces, mientras más defensas hay, mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más cuesta, ¿no? Entonces, Israel es sí, digámoslo así, ¿no? Es una nación que sabe lo que le toca vivir, ¿no? Y que está preparada para eso, ¿no? Y son unas cantidades de cuestiones muy, muy particulares, ¿no? Pero, claro, están en un lugar muy, muy especial del mapa. Gracias, Dani. Correcto, Javi. Y por eso en esta parte del mundo, ¿no? La pelea por el control de esta región, ¿no? Sea de tanto israelíes como de palestinos, claro, cada uno con sus argumentos y cada argumento es válido, ¿no? Lo que no se podría considerar como válido es los medios con los que se trata con los que uno trata de controlar a otro en vez de convivir, no se busca la solución
en la convivencia, sino cada uno trata de buscar la solución de uno controlando al otro, ¿no? O de tratar de expulsar al otro, ¿no? Por eso y claro, eso va a generar resistencia y por eso nunca se halla una solución cercana, a pesar de que antes se ha tratado de firmar acuerdos, se han tratado de llegar aparentemente a soluciones pacíficas. Por ejemplo, les voy a ilustrar uno, por decir así, ¿no? Siempre vuelve ¿cómo es? Siempre vuelve el conflicto. Y cualquier cosa detona eso. Por ejemplo, tenemos aquí, yo lo googleé así nomás, por ejemplo, tenemos los acuerdos de Camp David, ¿no? En el que, por ejemplo, Egipto, ¿no? Reconoce la existencia de Israel. Antes los países árabes, todos negaban la existencia de Israel y hacían esfuerzos por borrar a Israel del mapa. Pero como en el caso de Egipto, que se dio cuenta que no podía vencer a Israel en una guerra, decide firmar el acuerdo de Camp David, en el que básicamente Egipto reconoce la existencia de Israel como Estado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el presidente de Egipto, Anwar al-Sadat, que firmó este acuerdo? Tiempo después termina asesinado, no por israelíes, sino por árabes mismos. Árabes que no estaban de acuerdo con este acuerdo, en que Egipto reconociera a Israel, que fue el primer estado en reconocer a Israel como país, primer estado árabe. Y después vinieron, por ejemplo, voy a googlear aquí, los acuerdos de Oslo, que eso ya fueron en los años 90. Fue otro intento por llevar la paz a esa región, ¿no? Y ahí vemos esa icónica fotografía, ¿no? entre el presidente israelí de esa época, ¿no? Yitzhak Rabin, con este líder árabe muy conocido en esa época, ¿no? Que utilizaba ese turbante en la cabeza, Yasser Arafat, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Con el aval, ¿no? del presidente Clinton de parte de los Estados Unidos, ¿no? Ahí aparentemente se firmó la paz. Pero ¿qué pasó aquí, no? Yitzhak Rabin, presidente israelí, termina siendo asesinado, ¿no? por estos fanáticos, ¿no? Que no quieren la paz del acuerdo, sino quieren la paz de la supremacía del uno sobre el otro, ¿no? Quieren es la paz del cementerio, ¿no? Tratar de exterminar al otro, ¿no? Entonces, han fallado, ¿no? Y recurren a esto, ¿no? Ataques terroristas, asesinato de líderes, para tratar de mantener la candela ahí en el asunto con la intención de lograr sus objetivos, ¿no? Eso hasta aquí con respecto al Medio Oriente. ¿Alguna pregunta o comentario? Profe, yo sí tengo una pregunta. Me parece que hasta este conflicto se dio por cuestiones de religión, creencias de religión. Profe Javi, escuché alguna vez del nombre de estas religiones, pero no me acuerdo. Tal vez usted me podría decir, por favor. ¿De qué? Perdona, me perdí. Que de este conflicto de Israel con Palestina también se dio por ideologías de religión. A ustedes, con ustedes trabajamos la idea de ese video largo, no sé si con ustedes pudimos ver ese videíto. Con ustedes vimos que fue justo el momento de cierre. No sé si lo vieron. Estoy preguntando. Donde había ese... No, profe. ¿No lo vimos? No, profe. Chusa, es un video de 11 minutos, no sé si Dani me permita ponerlo o que lo vean después, pero es un conflicto, sí, ya lo voy a... A las 10, o ahorita pongamos, ¿ya? Sí, ya lo voy a... Ya lo voy a abrir. Pero es un conflicto de origen antiquísimo, ¿no? Es decir, por eso es que, o sea, les insistimos,
Antes de decir lo que voy a decir mientras abro el video. Alguna vez, perdonen que hable de esto para que me entiendan, porque es que es el énfasis de la historia. Me avisas cuando vas a compartir, ¿ya? Ya está. Unos cortos. Ya. Sí, ya lo tengo. Justo lo tengo. Pero puedes pásales ese corto, porque yo sí les un detallito. Miren, alguna vez conversando con mi hija, bueno, están viendo eso solo las manifestaciones, a ver, no se escucha. Bueno, son cómo huyen del para que lo vean nomás. Sí, entonces, cuando mi hija me dice, oye, pero papi, ¿qué estudiaste antes de entrar a la Compañía de Jesús? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque ahí en la Politécnica no dan literatura y que tú haces o historia. Le digo, no, eso fue muy posterior. O sea, el interés por la literatura y por la historia fue prácticamente en el fondo del proceso que tuve de preparación en la Compañía de Jesús, ya cuando estuve como jesuita durante 10 años ahí. Pero antes estaba en otro proceso, ¿no? Para mí los números importantes, la ciencia y todas estas cosas, ¿no? Pero cómo empecé a comprender los procesos solo cuando me metí con la historia. Si no, muy complejo, ¿no? Simplemente el hecho de saber si el 0 le pongo al lado del 1, se hace un 10. Pero cuando ustedes se ponen a investigar la historia de los pueblos, ¿y quiénes fueron los que propusieron el 0? No solo los árabes, hay varios pueblos que propusieron el 0 de manera particular, ¿no? Y sí llegarse a conocer. Y esto es necesario y por eso les voy a presentar esta parte cuando termine esta parte del testimonio aquí, ¿sí? Para mostrarles, ¿no? Es un detalle muy, muy particular. Por eso es importante ir a la historia. O sea, a veces nos quedamos solo con el resultado, la conclusión, y nosotros sacamos nuestras propias conclusiones, pero en realidad parece que no son así, ¿no? Si ustedes escuchan, por ejemplo, las noticias que se dan por algún medio que hacen visión a lo que dicen de Israel, claro, los israelitas corren, se asustan, dicen, sí, es que tememos por nosotros porque ahora los palestinos atacan a nuestros hijos y eso, ¿no? Y si ustedes luego ven los otros medios, en cambio están viendo la situación dolorosa por la que atraviesan los palestinos, que es terrible, ¿no? Mientras los israelitas están en sus casas y corren bajo refugios, no digo que no deben ser atacados, no estoy hablando de eso, ¿no? En cambio, los niños palestinos no tienen nada que hacer, o sea, al que le caiga, o sea, donde les caiga el misil, ¿no? Porque ellos no tienen un escudo de defensa y cosas así por el estilo. Y pueden haber conversaciones, ustedes pueden decir, pero entonces, ¿por qué atacan y cosas de esas, no? Hay un fondo muy fuerte, por eso la pregunta en particular que tiene que ver con este video que quiero compartirles. Que está ahí, Dani, a ver si ahora sí ya les comparto, ¿no? Es una historia o sea, desde el fondo. Perdonarán, ahí hay un pequeño desliz histórico, ¿no? Que pone en 1917, hablan de Segunda Guerra Mundial, discúlpenle, pero de ahí el resto, el resto ténganlo en cuenta, ¿sí? Es de pronto porque quiso hacer el video rápido, qué sé yo, en fin. Pero bueno, voy a compartirles con el audio, porque les decía que este era importante para verlo, ¿no? Le voy a quitar esto. Y ahí... voy a ponerle pantalla completa mejor. Un ratito. Ya, ahí está. Se demora un poquito, me disculpan. Ya. Seguramente habrás escuchado sobre el gran conflicto de Jerusalén entre Israel y Palestina. También es posible que hayas buscado explicaciones que al final te terminaron confundiendo aún más. Así que en este video te explicaré de forma sencilla y fácil este gran conflicto que existe desde los inicios de la humanidad. Así pues, esto es el eterno conflicto de Jerusalén. Advertencia, este video está basado en datos históricos. Los mapas mostrados son solo de carácter didáctico
ya que los elaboré solo para ayudar a la comprensión. Asimismo, trataré de ser lo más objetivo posible. Esto de aquí es el planeta Tierra hace miles de años. Y aquí está Medio Oriente. Y en un lugar muy especial de Medio Oriente existe un monte, el Monte Sión. Y en este monte existe una roca. Sí, una roca muy importante. En aquellos tiempos no existían países como los de ahora, pero el dato arqueológico más antiguo son unas cerámicas egipcias del siglo XIX a.C., conocidas como los textos de execración. En ella dice que en este lugar existía una ciudad llamada Roshlalem, y unas tablillas de arcilla conocidas como las cartas de Amarna del siglo XIV a.C. hacen referencia a dicha ciudad, pero con el nombre de Urusalem, que significa ciudad de paz. Urusalem también era conocida simplemente como Salem, y su rey era conocido como Melquisedec. Así pues, según textos históricos, el primer propietario conocido del monte Sión y este territorio era el rey Melquisedec. Un par de siglos después, este territorio ya no pertenecía a este antiguo reino, sino que estaba en posesión de los jebuseos, quienes cambiaron el nombre de Salem por Jebús. ¡Sálvame, Jebús! Además, ya existían muchas otras culturas poblando estas tierras, como Canaán, Jericó o la antigua Fenicia. Para ese tiempo, Egipto ya existía hace mucho. A Egipto habían llegado los primeros descendientes de Israel, y tras vivir muchos años ahí, se convirtieron en esclavos de sus anfitriones. En el siglo XIII a.C., durante el reinado del faraón Ramsés II, fue cuando los israelitas abandonaron Egipto. Tras la salida de Egipto, los hijos de Israel vivieron varios años como nómadas en el desierto de Shur, lo que actualmente se conoce como los desiertos árabes. Ellos, según sus creencias, recibirían de Dios la tierra prometida, que no podía ser otra que el monte Sión. Es así como los hijos de Israel comienzan una campaña de guerra, conquistan Canaán, destruyen Jericó y derrotan a los jebuseos, alzándose como los dueños de estas tierras. Ya en el siglo X a.C., Israel, bajo el reinado de Saúl, dominaba toda esta extensión de tierra. Tras la muerte del rey Saúl, le sucedió David, quien derrotó a los filisteos y expandió más su reino. Tras la muerte de este, le sucedió Salomón, quien expandió aún más este territorio. En estos tiempos se construyó sobre el monte Sión el templo de Jerusalén, también conocido como el templo de Salomón, una edificación formidable donde Salomón guardó el arca de la alianza y rendía culto a su Dios. Varios cientos de años después, el imperio babilónico llegaría hasta Jerusalén, sitiando la ciudad y destruyendo el templo. Tras esto, el arca de la alianza desapareció, y el reino de Israel también. Sin embargo, el imperio babilónico no duraría para siempre. El imperio persa derrotaría a Babilonia, tomando control del monte Sión y permitiendo a los judíos volver a Jerusalén y reconstruir su templo. Pero el imperio persa tampoco sería eterno, ya que el imperio griego se alzaría sobre ellos, y un par de siglos después, el imperio griego sería anexado al gran imperio romano. En el año 0, Jesucristo nacería, y 33 años después, pisaría el segundo templo. En el año 66, los hijos de Israel se rebelarían contra Roma, pues querían ser independientes. El emperador Tito aplastó esta rebelión, y en el año 70 destruye por completo el segundo templo. Como los muros de este templo estaban cubiertos de oro, tras derretirse en el incendio, derribarían las piedras para sacarlo. Lo único que quedó fue este muro exterior, el cual existe hasta el día de hoy, el Muro de los Lamentos. Unos años después, el emperador Adriano reunificó las tierras de Israel y les cambió el nombre a Palestina, en honor a uno de los montes de Roma. Prohibió la entrada a los judíos, con lo que los judíos sobrevivientes escaparon a todas partes del mundo.
Más tarde, el emperador Constantino probablemente pensó que era buena idea usar la religión para unificar su imperio, así que dijo volverse cristiano, y mandó a construir muchos templos, entre ellos la iglesia del Santo Sepulcro, según él, en el sitio donde Jesús fue crucificado, la cual existe hasta el día de hoy. Para el año 476, el Imperio Romano ya estaba desmoronándose. Para este punto, todo mundo anhelaba Jerusalén y estaban dispuestos a pelear para conseguirlo. Verás, según se dice, Abraham tenía 2 hijos, Isaac e Ismael. Fue entonces cuando Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo. Pero al final un ángel lo detuvo. Pues resulta que mientras el Antiguo Testamento de la Biblia dice que este hijo fue Isaac, el Islam dice que el elegido fue Ismael. La descendencia de Ismael son el pueblo musulmano y la descendencia de Isaac son los judíos. Así pues, ambos creen ser la descendencia elegida por Dios, y además, la roca donde iba a ser realizado este sacrificio se encuentra precisamente en el monte, en el lugar donde estaba antaño el segundo templo. Así pues, en el año 691, los árabes construyeron en este lugar, en el sitio donde estaba el segundo templo, y alrededor de esta roca, lo que hoy se conoce como la cúpula de la roca. Para 1917, estas tierras, ahora llamadas Palestina, estaban repletas de musulmanes, cristianos y judíos. Y es entonces cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Este mundo me pertenece. Para estos días, el mapa de las naciones ya era como el de hoy. Tras la derrota del maligno Hitler, todos los judíos de Europa y Alemania escapaban a estas tierras. Los árabes y los judíos tenían muchos conflictos, así que en el año 1946, los británicos se cansan de esto, abandonan Jerusalén y lo dejan en manos de la ONU. Y la ONU decide declarar la existencia de 2 estados, Israel y Palestina. Israel acepta esta resolución. Sin embargo, Palestina y las naciones árabes no lo hacen. Es así como el 15 de mayo de 1948, Israel proclama su independencia, y al día siguiente, los países árabes vecinos inician la invasión, dando inicio así a la guerra árabe-israelí. Egipto, Irak, Líbano, Siria, Jordania, apoyados por refuerzos de Libia, Arabia Saudí y Yemen, comenzaron a invadir Israel por todos los frentes. Y la ONU se mantuvo al margen. Esta guerra duraría 15 meses, y al finalizar, Israel se había alzado como ganador absoluto, conquistando todo el territorio en disputa y haciendo retroceder a todas las naciones enemigas. Con estos resultados, las naciones árabes no estaban conformes, así que en el año 1967 volvieron a declararle la guerra. Las naciones árabes, Egipto, Jordania, Irak y Siria, atacaron por todos los frentes a Israel, pero solo 6 días después, en la famosa guerra de los 6 días, Israel se había alzado como ganador, haciéndolos retroceder y tomando sus tierras. Poco tiempo después, Israel devolvió las tierras tomadas, pero se quedó con una gran parte de lo que solía ser Palestina. Para los árabes y los musulmanes, desde un punto de vista religioso, sus enemigos son los judíos, pues tienen control sobre uno de sus lugares más sagrados, la cúpula de la roca. Y para que los hijos de Israel puedan reconstruir su templo, quizás sea necesario destruir esta cúpula. Esto crea una gran fricción entre Israel y los palestinos, que en su mayoría son islámicos, pues ambos dicen ser dueños de estas tierras. Así pues, por este motivo Jerusalén y el monte Sión es desde el origen de los tiempos un lugar sagrado para varios millones de personas, y seguramente el lugar más codiciado y disputado del mundo.
Se dice que el tercer templo será reconstruido poco antes de que las profecías del Apocalipsis se cumplan. Y los musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la cúpula es el punto desde el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios. Lo innegable es que este sitio se ha convertido en una piedra pesada para el mundo. Eso es todo por hoy. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Yo soy Kennel y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime, videojuegos y a veces de otras cosas. Sí, solo para cerrar el comentario de este muchacho. Bueno, los israelitas tienen listo prácticamente todo, los sacerdotes, los objetos religiosos, todas aquellas cosas con las cuales se conformaría el templo, ¿no? Y el año pasado, antepasado, a ver. El año pasado, me parece, antes de que empecemos todo este proceso de confinamiento, ya estaban los comentarios que hacían respuesta a qué piensan hacer con la cúpula, ¿no? Y prácticamente están hablando de destruirla. Y no es tan fácil decir un comentario así. Lo del link que me dicen del video, les compartí estas diapositivas en el Classroom y ahí está el link del video y ahí están todas esas cosas y está el video nuevamente, ¿no? Está todo eso ahí, ¿de acuerdo? Por eso les había sugerido, no alcanzamos esa vez a verlo porque nos extendimos con otras preguntas, pero esto nada más como un añadido, ¿no? Ahí se toma algunas licencias de la presentación, pero creo que es bastante didáctico para entender la pregunta, ¿no? Y el fondo histórico y religioso que está ahí. Eso. Listo, Dani. Gracias. Correcto, Javi. Gracias. Y espero que haya respondido a la pregunta de Ana María. Por eso es que ambos bandos, no quiero decir bandos, ambas causas tienen razón, ¿no? Lo que no se les puede dar la razón es sobre los medios en los que quieren lograr llegar a imponerse el uno sobre el otro, ¿no? Bien, esto va a traer otras consecuencias, ¿no? Para ya cerrar con esta última parte, tenemos ese conflicto muy antiguo, ¿no? Como les mostró Javi, desde miles de años atrás, y vemos la sucesión de imperios, ¿no? El imperio persa, primero el imperio babilónico, luego el persa, luego el griego, luego vendrán en la Edad Media los fatimíes egipcios, los turcos, etcétera, ¿no? Hasta llegar al presente con los otomanos y los británicos. Pero esta serie, ¿no? De consecuencias, aparentemente, ¿no? va a ser causa para otros procesos, ¿no? Y vemos que los países árabes, que siempre pierden las guerras árabe-israelíes, se quedan con la impotencia de ya no saber qué hacer, cómo sacar a Israel, ¿no? Entonces utilizan al petróleo como arma para presionar a los países occidentales, sobre todo Estados Unidos y Europa, ¿no? Que no tienen, que necesitan del petróleo para tratar de lograr que se unan a su causa, ¿no? Los países árabes. Y vemos esta parte de aquí, ¿no? Que como el conflicto árabe-israelí, perdón, me equivoqué de botón, trae a su vez el conflicto del petróleo, ¿no? O la crisis del petróleo, ¿no? Entonces ven cómo uno es un eslabón de otro, ¿no? Este problema antiguo de milenios de atrás, ¿no? Persiste, se trata de resolver con la creación de Israel, los países árabes no están de acuerdo, y a su vez los países árabes tratan de presionar a los países occidentales para que les apoyen. Entonces trae como consecuencia otra cuestión, ¿no? La crisis del petróleo, que es lo que voy a compartir en estos últimos minutos, ¿no? Tenemos esta página, por favor, y me confirman si están viendo la... Ay, ¿qué hice? Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Te robo un minutito? Adelante, José Miguel. Gracias. Buenos días, chicos. Buenos días, Dani. Chicos, más bien chicas, algunas de ustedes les escribí a través de Hangouts. Algunas ya me han respondido. Entonces, pero a ver, Aileen, Dani, Garzón, creo que me faltan de responder. Mírenle sus Hangouts, tienen un mensaje mío.
No sé si... ¿Quién más está en este...? Las demás sí creo que ya me respondieron. Ya. Entonces, revísenle porfa y ahí me contesta. Gracias, Dani. Ok, de nada. Entonces les comparto y me confirman si pueden ver, ¿no? Confírmenme, por favor. Este es un extracto del primer documental que hayan visto, ¿se acuerdan de la historia del petróleo? ¿No? Pero enfocada ya en esta parte de la crisis del petróleo. ¿Sí están viendo? Por favor, confirmen. ¿Sí? Sí se ve, profe. Sí, se ve, profe. Gracias. A los integrantes de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, creada 10 años antes, percibieron que el oro negro podía ser un arma temible contra los países occidentales. La OPEP representaba el 50% de la producción mundial. Eso la convertía en un increíble medio de presión sobre las grandes petroleras, que habían tenido poder hegemónico hasta entonces, y también sobre los países industrializados, que cada vez dependían más de sus importaciones de petróleo. Tenían un objetivo común: mejorar sus ingresos aumentando el precio del barril, que pensaban con razón que era muy bajo. Como tantas veces en la historia, una guerra estaría en los orígenes de este episodio. La guerra del Yom Kippur. 10 días después del inicio de la guerra del Yom Kippur, mientras los israelíes empezaban a recuperarse gracias a la importante ayuda de su protector americano, el petróleo se convertía en arma. El 16 y el 17 de octubre en Kuwait, representantes de los 6 países del Golfo miembros de la OPEP, liderados por el jeque Yamani, entonces ministro del petróleo de Arabia Saudí, y su homólogo iraní, Amusdegar, se reunieron en el Sheraton. En unas horas acordaron subir el precio del crudo en un 70%. Al día siguiente, Yamani aumentaba la presión proponiendo el recorte de un 5% mensual en la producción hasta que las tropas israelíes abandonaran los territorios ocupados. El alto el fuego fortaleció la posición de los miembros de la OPEP. Decidieron hacer un recorte del 25% de su producción y un embargo total a los aliados de Israel. Estados Unidos era el primero de la lista. El último acto de esta rebelión ocurrió en Teherán el 23 de diciembre, cuando la OPEP decidió un incremento del 13%. En solo 2 meses, el precio del petróleo se había multiplicado por 4, de $2,50 a $10 el barril. El Shah de Irán declaró: las naciones industrializadas tendrán que comprender que esta época de gran prosperidad, beneficios y riqueza, gracias al petróleo barato, ha llegado a su fin. La primera crisis del petróleo. En enero de 1974, tras la celebración del Año Nuevo, el precio del petróleo se disparó y escaseó el suministro. Este cataclismo sin precedentes quedó grabado en la memoria colectiva como la primera crisis del petróleo. Para las poblaciones occidentales, esta crisis significaba el fin de 30 años de riqueza, marcados por el desenfrenado consumo de petróleo barato que parecía inagotable. El incremento de la factura del petróleo en los países industrializados y especialmente en Europa provocó una inesperada crisis económica y social. Desempleo, bancarrota, cierre de empresas y estancamiento. Incluso se acuñó un nuevo término: estanflación. Eran realidades que la población de los países más ricos había olvidado desde los años de posguerra. Sin embargo, no fueron el único elemento negativo en este estado de alarma. Por primera vez, los expertos y el pueblo ya no percibieron la amenaza que podía representar el agotamiento de una energía no renovable como el petróleo. Debido a esta amenaza, los políticos, al menos en Europa, lanzaron campañas de concienciación, urgiendo a la población a ahorrar energía. La otra consecuencia del incremento de los precios fue la estimulación de la investigación de técnicas más eficientes para la industria petrolera. Esto permitió que se explotara más petróleo caro. El Mar del Norte no se podría haber desarrollado con los precios de antes. Los yacimientos del Mar del Norte no fueron viables económicamente hasta los años 60. Eran muy difíciles de explotar, pues estaban en aguas profundas, donde las condiciones meteorológicas eran duras, con frecuentes tormentas. El incremento de los precios de 1973 permitiría a las grandes petroleras invertir considerables cantidades para superar ese problema.
Gracias a las mejoras técnicas y a la mano de obra experta, la producción del Mar del Norte se multiplicó por 5 entre 1974 y 1978. Ello permitió a países vecinos como Gran Bretaña o Noruega, pero también a otros países europeos, ser menos dependientes de la OPEP. Los norteamericanos también se aprovecharon de esta escalada de precios para relanzar sus programas de exploración en zonas difíciles, especialmente en Prudhoe Bay, en la parte más septentrional de Alaska. Aparecieron en el paisaje los primeros aerogeneradores. Las placas solares abrieron interesantes perspectivas en la economía doméstica. Las cosas fueron diferentes con la energía nuclear, que se llevaría la mejor parte en este esfuerzo por la diversificación. La carrera de centrales nucleares entre Estados Unidos, Japón y numerosos países europeos fue encabezada por Francia, que es el país con mayor número de centrales per cápita. Ok, entonces, para terminar aquí, en esta parte, ¿no? Entonces tenemos que, ¿no? La crisis árabe-israelí, ¿no? Trajo una serie de guerras después de la creación del Estado de Israel entre los países árabes contra Israel, ¿no? Al ser derrotados los países árabes, buscaron otros medios para tratar de presionar a los países, sobre todo Estados Unidos y Europa, para que les ayuden en su causa. Y deciden subir el precio del petróleo, ¿no? Y otra parte, deciden recortar la producción. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando está algo a la venta y empieza a escasear? ¿Qué pasa con el precio de ese objeto que empieza a escasear? Sube el precio. Sube el precio, ¿no? Entonces, los países árabes recortaron la producción. Claro, los países árabes estaban organizados en un organismo llamado la OPEP, ¿no? La Organización de Países Exportadores de Petróleo, y tomaban esas decisiones en bloque, ¿no? Y claro, la OPEP en esa época era poderosísima, pues porque controlaban alrededor desde el 50 hasta el 70% de la producción petrolera mundial, ¿no? Entonces, si ese bloque de países productores de petróleo subía el valor, la mayoría del petróleo del mundo también subía, ¿no? Entonces, suben los precios del petróleo y aquí viene la siguiente consecuencia. Ante la subida del petróleo, ¿qué pasó en Europa y en los Estados Unidos? Empezó a haber un recorte de gastos, o sea, a la gente le empezaron a decir a que el petróleo solo se use para determinadas cosas y a reducirlo en ciertas cantidades para no desperdiciarlo, por decirlo así. Las petroleras dejaban de comprar petróleo, entonces por ende ya no llevaban petróleo a Estados Unidos, entonces ya no había cómo abastecerse. Claro, no, ya no había cómo abastecerse, pero y frente a esa situación, ¿qué hicieron estos países? ¿Se quedaron de brazos cruzados o empezaron a suplicar a los países árabes porque les dieran el petróleo barato? ¿Qué hicieron los países occidentales? Hicieron una propaganda para que tuvieran más conciencia y utilizaran la bicicleta. Por un lado, como decía Ana María y Lenin, campañas de concienciación para que la población no desperdiciara o gastara el petróleo, ¿no? ¿Cómo se ve el petróleo en la forma cotidiana, en el hogar? Pues el petróleo genera electricidad, ¿no? A través de las plantas termoeléctricas, ¿ya? Entonces, si la gente ahorraba electricidad, ya no se necesitaba petróleo para la generación de la misma. El uso de la bicicleta, Europa empezó a fabricar carros más pequeños. Se dan cuenta, los vehículos en Europa son pequeños, sobre todo los de esta época, ¿no? En los años 60 y 70, a diferencia de los vehículos estadounidenses que son enormes, ¿no? Estos grandes carros de la General Motors, son unos tanques, ¿no? De Ford. Pero Europa sí logró de construir carros pequeños. ¿Qué más hicieron los países occidentales frente Comenzaron a buscar otras formas. lugares para explotar petróleo. Perfecto, ¿no? Por un lado, buscaron otros lugares para sacar petróleo, donde antes nunca se había sacado petróleo, ¿no? En Alaska, o sacar petróleo desde el fondo del océano, ¿no? Desde el lecho marino. Nunca se había hecho eso porque era muy caro. Pero al subirse el precio del petróleo, pues el arriesgarse valía la pena, el petróleo en el océano.
Y por otro lado, lo que había dicho Mateo, buscar formas alternativas de energía, como la energía eólica, solar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no es que los países europeos y Estados Unidos decidieron, ay, vamos a cuidar la naturaleza, ¿no? La abejita, la mariposita. Por eso vamos a crear las energías alternativas, para contaminar menos. No. El origen de las energías alternativas fue buscar una solución ante la crisis del petróleo. No fue tanto proteger la naturaleza, sino ellos pensaron, chuta, no podemos depender tanto de los países árabes, ¿no? Como había dicho Anthony Eden en la crisis de Suez, Egipto tiene su pulgar en nuestra tráquea, ¿no? Por depender tanto del petróleo, ¿no? Los países occidentales pensaron, chuta, no podemos estar en una situación desventajosa, debemos buscar otras alternativas que nos permitan independizarnos de las decisiones que tomen en el Medio Oriente con respecto al petróleo, ¿ya? Entonces, por eso se buscaron las energías alternativas, no tanto porque hay que cuidar la naturaleza, no, eso fue después, pero el inicio, el impulso que dio eso fue el elevado costo del petróleo y la escasez que hubo en este episodio llamado la crisis del petróleo en los años 70. Y claro, ¿no? Ahí el comentario que menciona también Lenin, también viene la energía nuclear. Aproximadamente el 20 o 25% de la energía generada en Francia es generada, valga la redundancia, por la energía nuclear, ¿no? Entonces ahí vemos estas consecuencias, como están aquí. Esto yo ya les compartí, ¿no? Viene la crisis petrolera, ¿no? Y vendrán otros, bueno, esto ya veremos más adelante. Ya vimos la crisis de Suez, ¿no? Hoy día, si ven esta imagen icónica, ¿no? Donde la esfinge, ¿no? Representando a Egipto, castiga, ¿no? Al león británico y al gallo francés, ¿no? Con respecto a eso. Y ahí tenemos, bueno, si veremos más adelante. Y esto es lo que yo ya les dije, ¿no? La disputa por el Medio Oriente, ¿no? Tenemos los países que están del lado de Rusia, ¿no? Y los países que están del lado de los Estados Unidos. Eso veremos más adelante. Gracias, chicos. Preguntas, comentarios. Y hasta aquí con respecto a estos temas del Medio Oriente. Solo mencionarles, no se olviden de la invitación para el día sábado, ¿sí? Para que podamos, como suele escuchar una frase, ayúdenos a ayudar, ¿no? Para que podamos extender la mano a otras personas que también lo necesitan, ¿no? No se olviden de esta actividad que propone la institución. Es una actividad completamente de servicio, ¿sí? Y en honor a una santa que la Compañía de Jesús la tiene muy presente, que es el día de hoy, ¿no? Santa Mariana de Jesús. Entonces tengan presente eso y la invitación está hecha, ¿no? Nada más, que tengan un excelente día. Cuídense mucho, por favor. Dios les bendiga.